Bueno, con 30 votos a favor, 4 abstenciones y 1 en contra, se votó hoy el proyecto de acuerdo del Senado que pide a Venezuela restituir la institucionalidad y también pide la libertad de los presos políticos como Leopoldo López y Antonio Ledesma. De esto y más vamos a conversar con el presidente de la Cámara Alta, el demócrata cristiano Patricio Walker. Senador, gracias por acompañarnos en CNN Chile. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿cómo resumiría usted lo más importante de este proyecto? ¿En qué sentido se lo pregunta? Se lo pregunto. ¿Están ustedes con este acuerdo diciendo derechamente que se violan los derechos humanos en Venezuela? Efectivamente. La verdad es que todos los informes de Naciones Unidas, de Human Rights Watch, todos los informes que hemos captado luego de conversar con los opositores al régimen del presidente Maduro, dan cuenta de una violación sistemática a los derechos humanos, principalmente por el hecho que hay personas que son presos de conciencia, es decir, están en las cárceles simplemente por pensar distinto o por ejercer el derecho constitucional de manifestarse pacíficamente. Se criminaliza la protesta social en Venezuela. Y de alguna manera Leopoldo López, de alguna manera Antonio Ledesma son un ícono emblemático, efectivamente, de las personas que hoy día están en las cárceles sin haber recibido un justo proceso, sin que se hayan imputado delito alguno, simplemente por pensar distinto. Senador, y eso es algo muy grave. ¿Es aún una democracia Venezuela a su juicio? Mire, en mi opinión, y esto es un tema que podría profundizar mucho, es un régimen híbrido, según la definición de Diamond. Es decir, hay una legitimidad de origen, porque los gobernantes han sido elegidos por voto popular en elecciones, sin perjuicio que los candidatos de la oposición no han tenido acceso a la prensa, a la televisión, han tenido una campaña muy desigual. Podríamos decir igual que hay una legitimidad de origen, o sea, fueron elegidos por voto popular. Pero en el ejercicio del cargo, en el ejercicio del gobierno, han devenido en un autoritarismo tal que, según muchos cientistas políticos, es solamente una democracia electoral con un minimorum, es decir, solamente que se eligen las autoridades, pero que no hay respeto a la independencia de los poderes. Por ejemplo, el Poder Judicial, más del 90% de los jueces son provisorios. Si fallan en contra del gobierno, los cambian. Lo mismo pasa con los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y en ese sentido podemos hablar de un régimen híbrido, autoritario, que tiene una legitimidad de origen, pero en ejercicio ha devenido en un autoritarismo claramente inaceptable. Respecto de la reunión de los expresidentes de la República con las esposas de los líderes disidentes que están presos en Venezuela, Guillermo Tellier, y quiero leer sus palabras textuales, sostuvo que esta reunión, a raíz de esta reunión, él acusa, son sus palabras textuales, a los expresidentes de estar o tomar posición a favor de la desestabilización en Venezuela. ¿Qué responde usted? Bueno, me parece súper grave la afirmación de Guillermo Tellier. O sea, imputar a 3 expresidentes, entre otros al presidente Ricardo Lagos, socialista, en fin, que nadie va a decir que es un golpista, lo mismo el presidente Frei. Sebastián Piñera, tengo muchas diferencias con él, pero una persona que votó que no, ¿cierto? Y condenó la violación de los derechos humanos, ¿cierto?, ocurrido en la dictadura militar, y que dijo que además la derecha había callado, etcétera, etcétera, que eran cómplices pasivos de la violación de los derechos humanos. O sea, imputarle a ellos que quieren prácticamente un golpe de Estado, porque eso es lo que están diciendo, me parece francamente inaceptable. A mí me recuerda que cuando estábamos en contra de la dictadura de Pinochet y protestábamos contra el dictador, nos decían que éramos los tontos útiles del comunismo internacional, nos decían tantas cosas, puras consignas, ¿eh? Yo creo que acá hay que dejar de lado las consignas, hay que recurrir a los argumentos racionales, hay que ver la verdad de fondo y no hay que tener doble estándar. Hay que condenar la violación de los derechos humanos de Estados Unidos en Guantánamo, de la dictadura china, que es una dictadura grande, de las dictaduras chicas como la de Cuba, de gobiernos como el de Venezuela, que no es una dictadura, pero desgraciadamente se desempeña como un gobierno autoritario que no respeta los derechos humanos. Y en ese sentido yo valoro la actitud de los expresidentes de Chile, que han recibido tanto a Mitzi Capriles como a Lilian Tintori y han solidarizado con las víctimas de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Senador, ¿y qué le parece que su gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, no las reciba en la persona de la presidenta Bachelet? Las recibió solo el canciller.
¿Qué le parece cuando la justificación es que, uno, que las va a recibir el canciller y dos, que Chile actúa en Venezuela a través de las decisiones conjuntas del Mercosur? ¿Debió haberlas recibido o no la presidenta Bachelet? ¿Y qué siente usted o qué piensa usted cuando finalmente no las recibe? A ver, le respondo las dos partes de la pregunta. Sobre lo primero, yo creo que es súper positivo que el canciller Heraldo Muñoz se haya reunido con tiempo, con profundidad, para escucharla, para intercambiar puntos de vista, para decirle lo que el gobierno piensa, tanto con Michi Capriles como con Lilian Tintori. Yo participé de esa reunión el domingo en la noche, fue una gran reunión y por lo tanto, por instrucciones de la presidenta, el canciller Heraldo Muñoz sí se reunió con ella y sí, efectivamente hubo un intercambio sumamente productivo. Yo no puedo dar a conocer el detalle, pues fue una reunión privada, pero fue sumamente positivo y eso se lo puede decir tanto Michi como Lilian. Respecto a la presidenta Bachelet, yo quiero ser súper franco porque nobleza obliga. Yo ayer fui de las personas que dije que me encantaría que la presidenta Bachelet recibiera a las esposas de Leopoldo López y de Antonio Ledesma. Hoy día la presidenta de la República tuvo la deferencia de llamarme por teléfono y de decirme, y autorizarme a decirlo, que ella no recibió invitación o petición por parte de ellas para ser recibida por la presidenta. En consecuencia, esto yo se lo informé a ellas y efectivamente ellas reconocieron que había un problema interno de papeleo, en fin, y es muy importante que este punto se haya aclarado. Yo senador, lo que sí le puedo decir, y en esto, perdón, Mónica, es que para ser súper claro en la versión que le dio la presidenta Bachelet, le dijo a reglón seguido que si ellas hubieran pedido la reunión, ¿la presidenta se las hubiera concedido? No, es que no toqué ese punto con ella. No, pero ¿cómo, senador? Si era, porque si uno dice, yo no las he recibido porque no me lo han pedido, a reglón seguido uno pregunta, bueno, ¿y si le piden, las recibe? Ah, bueno, lo que pasa es que si Michi y Lilian piden una reunión, ahora que se sabe esto, que ella no recibió ninguna petición y después no se las dan, ahí evaluemos. Y lo que pasa es que yo no sé si ellas lo van a pedir y no sé cuál sería una eventual respuesta de la presidenta. Ahora, no es la primera vez que la presidenta no recibe a alguien. Recuerdo el año 2006, por ahí por mayo, que no recibió al Dalai Lama. Mire, yo le quiero decir lo siguiente, a mí también me hubiera gustado que hubiera recibido al Dalai Lama, para qué le voy a decir una cosa por otra. Pero le quiero decir lo siguiente, dos cosas. Primero, la presidenta Bachelet a mí me consta, Mónica, no estoy especulando, me consta, porque lo conversé con ella, me consta que ella sí le ha pedido a Nicolás Maduro la libertad de Leopoldo López, la libertad de, o no, más que la libertad, de que no se encarcelara efectivamente a María Corina Machado, que es una diputada que usted sabe que ha sido muy perseguida en Venezuela. Eso me consta. Algunos dicen, pero ¿por qué no hay una declaración pública de condena? Bueno, es una pregunta válida, pero por ejemplo, el Papa Francisco, cuando hace gestión entre Barack Obama y naturalmente Raúl Castro, y produce un acercamiento histórico entre Estados Unidos y Cuba, lo hace con discreción. Si él hubiera dicho esto a la prensa, probablemente se hubiera frustrado la gestión. En consecuencia, en eso yo creo que hay que ser cuidadoso. Segundo, cuando el presidente Piñera, que hoy día va a Venezuela, que hoy día recibe a Michi y a Lilian, en fin, y uno se alegra que lo haga, cuando él fue presidente, también fue muy cuidadoso. Al principio como que le guapió un poquito a Chávez, pero los venezolanos le dijeron, oiga, si usted se mete con nosotros, nosotros nos metemos con Chile, está el tema de Bolivia y otros temas, y ahí el gobierno de Piñera nunca más habló del tema venezolano, nunca más criticó el tema de los derechos humanos, de hecho fue a hacerle guardia de honor, ¿cierto?, al presidente Chávez, cuando ya había naturalmente fallecido. En consecuencia, ser gobierno es difícil porque uno tiene que mezclar la ética, la convicción, los principios que uno no puede transar, y el tema de la ética, las consecuencias, qué efecto tiene si yo hago algo. Entonces, senador, muchas veces los gobernantes hacen las gestiones con discreción, no obstante que yo reconozco que soy de aquellos que me encantaría que también hubiese una condena pública. Me encantaría que hubiera una condena pública de parte del gobierno de la situación de Venezuela, dice usted. Quiero saber en concreto, la nueva mayoría, todos los socios de la nueva mayoría defienden con igual fuerza los derechos humanos cuando se violan en gobiernos de izquierda que cuando se violan en gobiernos de derecha, más bien que gobiernos en regímenes.
Mire, le contesto derechamente. Yo me alegro mucho que hoy día el proyecto de acuerdo que presentamos, pidiendo la libertad de Leopoldo López, pidiendo la libertad de Antonio Ledesma y de 80 presos políticos que están hoy día en las cárceles por pensar distinto, que ese proyecto de acuerdo haya sido firmado por Juan Pablo Letelier, que por Dios que tiene trayectoria en materia de derechos humanos, por Fulvio Rossi, que haya sido votado a favor también, aparte de Juan Pablo, aparte por Fulvio Rossi, por Isabel Allende, la hija del presidente Allende, por Rabindranath Quintero, senadores socialistas. Entonces, lo que hoy día ocurrió fue histórico, porque en el pasado le debo reconocer, Mónica, que no siempre nuestros socios socialistas, que sufrieron mucho durante la dictadura de Pinochet, nos acompañaron. En el Senado no tenemos representación del Partido Comunista, por lo tanto, ahí obviamente no puedo opinar, salvo por lo que ellos han dicho o han señalado en la Cámara de Diputados, y con ellos obviamente que tenemos una diferencia en esto súper de fondo. Pero votó en contra su compañero Alejandro Navarro, que está además en su mesa en el Senado. Así es. Alejandro Navarro votó en contra, siempre ha votado en contra. En esto tenemos una diferencia de fondo importante, no se lo puedo desconocer, pero así es la vida, pues no todos somos iguales, no todos pensamos de la misma manera. Es que la pregunta sigue estando vigente entonces, ¿defiende toda la nueva mayoría con igual fuerza los derechos humanos cuando los gobiernos son de izquierda? No, yo creo que no. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho entender, Mónica, que el Partido Comunista, que ellos fueron víctimas, pero víctimas brutales, de casi un genocidio de la dictadura de Pinochet. A ellos los mandaron a matar a la Plana Mayor, y sufrieron de una manera brutal. Y nosotros estábamos con ellos en la dictadura militar, lo íbamos a defender. La Vicaría de Solidaridad que armó el cardenal Silva Enrique con otros más, fue la otra sin voz, y no le preguntaban si usted era comunista, si era socialista, usted lo defendían, y eran valientes. Entonces, con lo que ellos sufrieron, a mí me cuesta mucho. Ya, el tema venezolano no es una dictadura, pero por ejemplo me cuesta mucho que ellos defiendan y justifiquen la dictadura cubana, que no es una dictadura, que no hay elecciones hace 50, o sea, que no es una democracia, que no hay elecciones hace 54 años, que no hay pluripartidismo, que hay presos de conciencia, presos políticos. Entonces, cuando uno defiende la democracia solo, cuando hay, no sé, un gobierno de un sector, no basta. Yo creo que uno tiene que condenar todo tipo de dictadura. Insisto, Venezuela no es una dictadura, estoy pensando en Cuba, en Corea del Norte, en China, en fin. Uno tiene que condenar todas las dictaduras, todas, porque no hay dictaduras buenas, sean grandes, chicas, de derecha, de izquierda, la de Pinochet, la de Cuba, la de Corea del Norte, todas terminan violando los derechos humanos. Por lo tanto, si uno cree en el valor universal de la... Por supuesto, China también. Firmamos un acuerdo, el presidente de su partido firmó el acuerdo comercial con China. Y también firmamos un acuerdo comercial con Cuba. ¿Y sabe qué? Estoy de acuerdo con los dos tratados de libre comercio. ¿Son negocios? De comercio, no, por otra razón. Porque no podemos castigar a los ciudadanos de un país, por los errores de los gobernantes. Por eso yo soy contrario al bloqueo económico de Estados Unidos respecto a Cuba, porque perjudica a los ciudadanos de a pie, y eso es injusto y además contraproducente. Ahora, eso no significa celebrar un tratado de libre comercio, dar un certificado de buena conducta en materia de derechos humanos a los gobiernos. En eso hay que ser súper claro. Ok, pasemos de lo que usted me decía, China es una dictadura, a otro tema, el tema del servicio de impuestos internos, lo cambio radicalmente de asunto. ¿Qué le parece a usted la ratificación que se hizo en su cargo del director antes interino, ahora ya formalmente director de servicios de impuestos internos, el señor Llorrat? Mire, habría que conocer cuáles son los argumentos del ministro de Hacienda, de la Presidenta de la República. Ellos son los que tienen la facultad privativa y excluyente de haberlo ratificado. Yo desconozco cuáles son los argumentos, me imagino que su participación en la reforma tributaria, que fue uno de los artífices, me imagino que la política, dicen que ha sido exitosa, de bajar el nivel de evasión y elusión tributaria, habrá influido, pero no tengo los antecedentes que ellos tuvieron en cuenta para ratificarlo. No sé quién eran los otros dos candidatos que pasaron por la terna de la alta dirección pública, así que probablemente ellos pueden explicar mucho mejor que yo esa decisión. El hecho de que el señor Llorrat en una entrevista haya dicho que lo más probable es que no iban a ser finalmente formalizados o no se iban a ir por la vista penal en el caso de los políticos en el rango de ser facilitadores o coautores de boletas ideológicamente falsas. Decir que no iban a entrar en el fondo en acción penal en contra de los políticos, ¿puede haber jugado algún rol en la ratificación de Llorrat? Ojalá que no, o sea, sería un muy mal argumento, una muy mala razón. A mí no me gustó esa declaración, para serle franca, Mónica, serle franco. ¿Por qué?
No, porque la verdad es que descartar algo a priori, yo encuentro que no corresponde, no corresponde. Otra cosa que algunos digan, como Ricardo Escobar, que fue director de Impuestos Internos, y otros abogados, que en fin, que en el pasado, en estos casos, se aplicaba el tema del gasto rechazado y era multa de un 35%, si no me falla la memoria, y que hay una tesis jurídica. Eso es discutible y es legítimo que hay distintas posturas, pero no me gusta cuando se descarta a priori, o se da a entender eso en una entrevista, de ejercer acciones penales contra personas que pueden estar en la actividad política. ¿Cuál es el efecto, a su juicio, que puede tener en la opinión pública y también en una causa, finalmente, esa declaración? Mala. Yo creo que esa declaración aumenta la confianza de la ciudadanía. Desde su perspectiva, cuando alguien pide una boleta falsa, en este caso hablamos de políticos, podría ser cualquier persona, pero cuando alguien pide una boleta falsa para financiar una campaña, ¿usted cree que comete delito o no? ¿Sabe qué? Le quiero ser súper franco. Yo soy abogado, no soy experto en derecho tributario, me he especializado más en los delitos sexuales contra menores, presentando 50 proyectos de ley. Ahí yo me siento más a caballo para poder dar respuestas más sólidas. En este tema yo no tengo la respuesta definitiva. He escuchado a la mayoría de los tributaristas hablando del gasto rechazado, de una falta, de una multa del 35%, pero hay otros que dicen algo distinto, dicen que hay delitos, falsificación ideológica. Entonces yo en esto lo único que digo, Mónica, sin ser experto en el tema, dejemos que las instituciones hagan su pega, que Impuestos Internos entregue la información que tiene que entregar al Ministerio Público cuando haya delito, que se investigue y si hay delito, que se apliquen las sanciones. Yo creo que es la única forma, Mónica, la única forma de recuperar la confianza de la ciudadanía hacia la política. ¿Y qué pasa finalmente si no coinciden las posiciones del Servicio de Impuestos Internos con la de la Fiscalía respecto de procesar o no a políticos? Lo que pasa es que yo entiendo que la Fiscalía, la tesis que ha seguido, es que en caso, yo creo que una tesis válida, y yo estoy de acuerdo con esa tesis, que cuando hay delitos que exceden al tema tributario, que van más allá, por ejemplo, un posible soborno, que desde el punto de vista de los funcionarios públicos es un cohecho, o tráfico de influencia, o ese tipo de conducta, hay delitos que van mucho más allá de los tributarios, y ellos pueden actuar, y esa opinión a mí me parece súper válida. No, yo me refería en todo caso respecto solo de lo tributario, si es que no hay coincidencia respecto al tema tributario. Bueno, es que en el tema tributario ahí se requiere denuncia o querella de impuestos internos. No, habiendo la querella, porque dice contra quienes resulten responsables, en ese sentido se lo decía. Claro, pero bueno, hay opiniones, yo he leído distintas opiniones, Mónica, no soy experto en derecho tributario, insisto, hablamos del grooming, de la pornografía infantil, ahí probablemente le puedo contestar con mucho más propiedad. También... Dejemos que las instituciones hagan su pega y que jurídicamente ojalá todo apunte a que haya verdad, que haya transparencia y que haya sanciones cuando haya que sancionar. Si acá somos todos iguales ante la ley y hay que aplicar la ley para todos. Ley pareja no es dura. Hablando de igualdad ante la ley, hay varios temas en carpeta, pero antes quiero llevarlo respecto de la entrevista que dio Natalia Compañón. Ella pidió disculpas por los problemas que le había generado a la presidenta y al país el caso Cabal, pero no había una autocrítica, ni hubo tampoco en el pasado una autocrítica de Sebastián Dávalos respecto de lo ético. No estamos hablando de lo legal, porque eso lo tienen que determinar, lo entiendo, tribunales, pero respecto de la ética de su accionar. ¿Qué le pareció esta entrevista? Ayer el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, dijo que habían perdido ambos, él antes, ella ahora, una buena oportunidad de quedarse callados si es que no iban a hacer una autocrítica. ¿Qué dice usted? Pucha, ¿qué quiere que le diga? Estoy totalmente de acuerdo con el presidente del partido. O sea, la verdad es que todas las declaraciones que uno le ha leído, le ha escuchado, en fin, leído fundamentalmente, han sido horrorosas, o sea, muy malas. Yo creo que, mire, alguna vez leí la de Dávalos, no me acuerdo el detalle, las cosas que no me gustaron, ahora la de ella. Yo creo que acá hay que distinguir el tema penal, el tema legal, que por supuesto, como usted dice, la Fiscalía de la Sexta Región es la que dirá si hubo o no delito, y el tema ético. A mí el tema de hacer una pasada, de ganar plata rápido,
Bueno, ahora se está investigando si se le dijo o no al vendedor que se habría habido alguna información privilegiada respecto de una eventual aprobación del plan regulador, si esa información fue falsa, fue verdadera, en fin, eso lo tendrán que determinar los tribunales. Pero desde el punto de vista ético, yo no puedo creer que una persona le dé lo mismo tener una tremenda ganancia haciendo una pasada, pidiendo una reunión que no correspondía pedir, ¿cierto?, con el presidente de un banco. Entonces, esa es la autocrítica que yo echo de menos, no el tema legal, el tema penal, el tema ético, que es el tema más grave, el tema de los winners, de hacer una pasada. Realmente cuando uno lee o escucha sus declaraciones, uno dice, bueno, no han entendido nada de nada. Y cuando ella dice que se autocalifica como discriminada, entre otras cosas, por ser mujer, ¿usted qué dice? No, esa es la típica, el viejo expediente de victimizarse de una manera absolutamente no creíble, en vez de asumir de frente la responsabilidad ética frente a una situación que yo creo no corresponde. ¿Sí? A ver, la señora César no solamente tiene que serlo, tiene que parecerlo. El tema de haber pedido esa reunión fue una imprudencia mayor y yo creo que eso no corresponde, y lo único que yo valoro es su declaración de que le pida perdón a la presidenta Bachelet por el daño inmenso que le hizo, en circunstancias que la presidenta Bachelet es una persona que nunca se ha enriquecido en política, que siempre ha sido una persona pro, que le podemos hacer alguna crítica que probablemente debió haber condenado más claramente al principio esta situación, en fin, pero que es una persona que todos reconocemos que es una persona que está en servicio público para servir y no para servirse de los cargos. Senadora, a propósito, ya que usted menciona a la presidenta Bachelet, ella dio también una entrevista a Televisión Nacional, y en esa entrevista ella condenó la especulación inmobiliaria, pero no condenó en general, pero no condenó en particular el accionar de su hijo, en un tema que tiene el tema de la especulación inmobiliaria, pero tiene más temas, como usted decía, entre otros lo de la reunión. ¿Qué le pareció esa entrevista a usted? Yo espero que lo haga, que ella efectivamente debe ser súper duro, ¿cierto?, el rol de mamá, pero también está el tema de los deberes de una presidente de la República. Pero ella dijo que como este tema está en la justicia, la fiscalía, y es verdad, el artículo 76 de la Constitución establece ciertas restricciones, uno ni siquiera puede opinar respecto a temas que están en la justicia. Por prudencia, ella tomó la opción de esperar a que esto se resuelva en la justicia para dar su opinión. Eso es lo que yo entendí. Así que yo espero que cuando ella se pronuncie respecto de eso, la declaración sea muy clara y contundente al respecto. ¿Condenando qué? Condenando la acción poco ética de su hijo y de su nuera. Ahora, esa explicación es válida ahora, pero no es válida en enero, porque en enero no se está investigando el tema en tribunales, cuando ella da su primera impresión. Por eso le partí diciendo cuando usted me preguntó que me hubiera gustado una declaración más clara al comienzo. Ahora, senador, respecto a otro tema, respecto de la lista SQM, hay nombres de políticos, de familiares y de cercanos a políticos. De hecho, en esta lista de la denuncia que hace el Servicio de Impuestos Internos por la lista Soquimich, y dentro de ellos está justamente el próximo presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. ¿Cree usted que no hay ningún problema en que él asuma en medio de este tema de, expliquemos a la gente, no todos tienen por qué saberlo, hay una denuncia del Servicio de Impuestos Internos por unas facturas de la empresa de dos de sus hijos que dicen que no tiene justificación el Servicio de Impuestos Internos a Soquimich? ¿Hay o no problema en que asuma Jorge Pizarro? Es que el único problema que habría es si en este caso eso se hubiera utilizado para financiamiento ilegal de campaña o alguna situación así. Usted, Mónica, ¿tiene antecedentes de eso, de que aquello haya ocurrido? Yo tengo antecedentes de que eso ocurrió, no tengo antecedentes. Entonces, yo creo que el tema de la presunción de inocencia, el tema de no hacer condena anticipada, dejemos que la Fiscalía haga su pega, que investigue. Yo creo en la presunción de inocencia. Yo conozco a Jorge Pizarro, yo fui 12 años diputado de la Cuarta Región y siempre he tenido una muy buena opinión de él. Yo le creo, presumo la buena fe, y mientras no tengamos una información acreditada en un sentido contrario, la verdad es que sería, tomar cualquier acción sería, en mi opinión, ser sumamente injusto, porque si hay presunción de inocencia, si no tenemos ningún elemento para hoy día acusarlo de algo a él, ¿cierto?, yo creo que hay que dejar que efectivamente asuma la presidencia del partido y esperar que las instituciones funcionen.
Y entonces se equivocan sus camaradas, como por ejemplo Fuad Chahín, que dice que no debiera asumir, o quienes intentaron también hacer alguna presentación en este sentido dentro de su partido. Es que yo, bueno, no sé cuál es el sentido de esas declaraciones. O sea, yo no sé si alguien tiene algún hecho o alguna prueba que le permita hacer alguna imputación en contra del senador Pizarro. Yo no tengo ninguna. Entonces, imagínese usted, a ver, le quiero decir una cosa, Mónica. ¿Usted se acuerda del caso Spinac? ¿Se acuerda que yo en algún minuto recibí un rumor, una información, y yo dije, oiga, ¿sabe qué? Presunción de inocencia. Y cuando dije eso, algunos me decían, no, aquí está el típico avarillento, más o menos, que no quiere decir las cosas. Y al final, las denuncias eran todas falsas. Y el daño que se hizo a la gente, que finalmente, claro, fueron absueltos, pero para muchos quedaron como pedófilos. Qué fácil es mancillar la honra de las personas. Yo no podría dormir tranquilo si me dedicara a condenar a diestra y siniestra sin tener ninguna prueba, ningún elemento de juicio. Entonces, dejemos que las instituciones funcionen. ¿Cree que hay alguien que está haciendo aquello que está condenando a diestra y siniestra, en este caso, en el caso SQM, en el caso Penta? No, usted me estaba preguntando por el tema de Jorge sí. Pizarro. Quería saber si usted pensaba que estaba pasando algún fenómeno parecido en este caso. No, ahí lo único que a uno le gustaría es que se dijera toda la información, se diera a conocer a la opinión pública, porque mientras todos sean sospechosos, al final estamos todos en el manto de duda, y eso es súper injusto, es súper injusto. A mí me encantaría que se dijera, oye, quiénes son las personas que están siendo investigadas, cuáles son las imputaciones, para que se pueda separar el trigo de la paja y saber respecto de quiénes hay denuncias, elementos de juicio serio, respecto a quiénes se está investigando, porque si no estamos todos bajo sospecha. Y eso es súper injusto, porque muchas veces justos pagan por pecadores. Senador Patricio Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias, Mónica, que esté muy bien. Buenas noches.